Samuel Beckett, un hombre que sabía un par de cosas sobre el vacío, contempló al Rey Lear de William Shakespeare y vio algo profundamente familiar. Percibió no una tragedia majestuosa de restauración, sino una cruda y aullante exhibición de vacío. Para Beckett, el viaje de Lear no fue hacia la sabiduría o la redención, sino un despojo implacable de significado hasta que no quedó nada más que el animal humano desnudo, tembloroso. Esta lectura beckettiana enmarca la obra a través de las duras filosofías del nihilismo, el absurdo, conceptos que latían en el corazón mismo de sus propias creaciones teatrales. Reimagina el páramo no como un purgatorio temporal, sino como un estado de ser permanente, un paisaje desolado donde los gritos de justicia son recibidos con un cielo indiferente. Esta perspectiva se basa en una comprensión particular del nihilismo. Olviden al villano caricaturesco a menudo asociado con el término, piensen en ello más como una realización tranquila y sigilosa de que el universo no ofrece un significado inherente o una estructura moral. En el Rey Lear, la autoridad del rey, que él cree divinamente ordenada y absoluta, se disuelve en la nada con unas pocas palabras descuidadas. Su sufrimiento posterior no lo ennoblece en ningún sentido tradicional, ni sirve a un gran propósito. Cósmico. Es simplemente dolor, brutal y sin sentido. Los buenos, los malvados sufren con una aleatoriedad alarmante, lo que sugiere que los dioses están, en el mejor de los casos, ausentes o, en el peor, cruelmente caprichosos. Esta ausencia de una lógica moral gobernante es el núcleo nihilista que Beckett identificó. De este suelo nihilista crece el teatro del absurdo. Para comprender verdaderamente la lectura de Beckett del Rey Lear, uno debe colocarla junto a su propia obra maestra, Final de partida. Las obras, aunque separadas por siglos, parecen habitar la misma habitación desolada al final del mundo. En Final de partida, los personajes Amy y Club están encerrados en una rutina cíclica y sin sentido, esperando un final que nunca llega. Su mundo es un vacío gris y sin rasgos distintivos, donde los últimos vestigios de la naturaleza han muerto y la única actividad es la repetición de historias viejas y acciones inútiles. Esta es precisamente la atmósfera que Beckett vio gestarse en el tempestuoso páramo de Lear. La obra, para él, no trataba de un rey aprendiendo una lección, sino de un hombre enfrentando la aterradora posibilidad de que no hay nada más allá del sufrimiento. El énfasis en ambas obras está en la pura imposibilidad de la trascendencia. Am, ciego y atado a su silla, es un monarca de un reino muerto, muy parecido a Lear, que reina sobre nada más que su propia tristeza. Los personajes no pueden escapar de su situación, no hay a dónde ir. Club amenaza constantemente con irse, pero nunca lo hace, atrapado por una extraña dependencia tácita. De manera similar, el viaje de Lear por el páramo no lo lleva a la seguridad o la iluminación, sino en círculos, de regreso a las mismas personas que lo han destruido.
La promesa de una resolución final, de una conclusión significativa al dolor, se insinúa y luego se arrebata cruelmente. Es un juego que no se puede ganar, solo se juega sin cesar hasta que los jugadores simplemente se detienen. Un elemento central de la interpretación beckettiana del Rey Lear es la idea del sujeto disminuido. El héroe trágico tradicional, un gran hombre caído por un defecto fatal, emprende un viaje de reconocimiento y a menudo una purificación espiritual a través del sufrimiento. Sin embargo, en la lectura del siglo XX, filtrada por los horrores de la guerra moderna y el genocidio, Theodor Adorno argumentó que después de Auschwitz el individuo autónomo del humanismo occidental ya no era viable. El sujeto había sido dañado, fragmentado y reducido. Mirar a Lear por este lente, no un héroe que se purifica, sino un hombre sistemáticamente desmantelado. Este proceso es brutal e implacable. Lear empieza como la encarnación del poder absoluto. Su identidad es sinónimo de su título. Su primer acto de disminución es autoinfligido, dividir su reino y autoridad. Luego viene un asalto externo que lo despoja de todo, su séquito, su refugio, su dignidad, su cordura. Se reduce de rey a padre a mendigo a una cosa en sí misma, una criatura casi prehumana expuesta a los elementos. No es un viaje hacia un yo más. Humilde, es la anulación del yo por completo. Vemos esta reducción en otros personajes. Gloucester, noble de estatura e influencia, es cegado y expulsado, guiado por un hijo que no reconoce. Se convierte en emblema andante de la impotencia, su intento de suicidio es grotesco y farsesco. El bufón, al inicio proveedor de verdad, simplemente desaparece, su papel se agota. Sección 4, una tormenta interior, un mundo exterior, locura, ceguera, la condición post-Auschwitz. Los temas en el Rey Lear adquieren una nueva y aterradora resonancia cuando se ven a través del lente post-Auschwitz. En una lectura tradicional, la locura de Lear podría verse como un camino hacia perspicacia. Pierde la razón pero gana una claridad moral finalmente capaz de ver injusticias sociales. Sin embargo, en la lectura catastrófica favorecida por pensadores como Adorno y encarnada en Beckett, esta locura no ilumina. En cambio, refleja un mundo sin razón. El caos interno de Lear refleja el caos externo de una sociedad que se derrumba. Tras el horror industrial del Holocausto, esta perspectiva dice que el arte ya no puede ofrecer soluciones claras ni sufrimiento redentor. Hacerlo sería traicionar la realidad del trauma. Lear, negándose a dar consuelo moral, se vuelve premonitorio. La amarga claridad de Lear en el páramo, su comprensión de que la justicia es una farsa y la vulnerabilidad humana, no le trae paz. Le trae más dolor. Es una verdad que no consuela, confirma la oscuridad. Esta es la perspicacia post-Auschwitz. Algunas verdades no liberan, te encierran en desesperación más profunda. La ceguera física de Gloucester contrasta brutalmente con la desintegración mental de Lear. El acto es uno de los más salvajes de Shakespeare, violencia pura y gratuita. Crueldad por la crueldad misma. Después, Gloucester, tropecé cuando vi. Como Lear, su perspicacia llega tras ser quebrantado. ¿A qué se reduce? A un deseo de muerte y comprensión de la miseria humana. Sección 5, el texto fracturado, como Q1 y el folio niegan una sola verdad. La forma física misma del texto del Rey Lear le da un peso fascinante, casi material, a la lectura beckettiana de fragmentación e incertidumbre. La obra no existe como un documento único y autoritario transmitido por Shakespeare. En cambio, tenemos dos fuentes primarias distintas del siglo XVII, el primer cuarto de 1608, conocido como Q1, y el primer folio de 1623, F. Estas no son simplemente borradores ligeramente diferentes, son versiones sustancialmente diferentes de la obra. El cuarto contiene cerca de 300 líneas que no están en el folio, mientras que el folio contiene cerca de 100 líneas, incluyendo algunas de las más poderosas, que están ausentes del cuarto. Durante siglos, los editores abordaron este problema creando un texto fusionado, una versión híbrida. Esta es la versión que la mayoría de las audiencias han conocido durante generaciones. Sin embargo, la erudición moderna ha argumentado cada vez más que estos dos textos deben verse como versiones separadas y distintas, cada una con su propia lógica e integridad teatral. Este cambio académico tiene profundas implicaciones sobre cómo entendemos la obra. Significa que no existe un Rey Lear único y definitivo. La obra es, en su esencia misma, textualmente inestable y múltiple. La dualidad textual refleja perfectamente la fragmentación temática de la obra.
¿Cómo podemos encontrar un significado único y coherente en una obra que ni siquiera tiene un texto único y coherente? Las diferencias entre Q1 y F no son solo cosméticas. Por ejemplo, el simulacro de juicio de Goneril Iragen, una escena clave de la locura de Lear, está presente en el cuarto pero ausente del folio. La condena final y fulminante de Albani a Goneril es mucho más fuerte en el folio. El final mismo difiere ligeramente, con el cuarto dando el discurso final a Albani, y el folio dándoselo a Edgar, una elección que altera sutilmente el tono final de la obra. Esta inestabilidad inherente se resiste a cualquier intento de imponer una interpretación final y cerrada a la obra. Niega el consuelo de una única verdad autoritaria. Sección 6. El acorde sin resolver porque Lear se niega a terminar. En el análisis final, la lectura del Rey Lear defendida por Samuel Beckett y sus afines intelectuales transforma la obra de una tragedia cerrada en una herida abierta. Argumenta que el poder duradero de la obra reside no en las respuestas que proporciona, sino en su firme negativa a darlas. Una tragedia tradicional ofrece catarsis, una purga de piedad y miedo que deja a la audiencia con una sensación de orden restaurado. Pero el final de Lear no ofrece tal consuelo. El telón cae no sobre una resolución, sino sobre un cuadro de agotamiento y devastación. Los buenos no han triunfado de manera significativa, simplemente han sobrevivido, y ahora deben cargar con el peso de lo que han presenciado. Esta negación del cierre es lo que hace que la obra se sienta tan profundamente moderna, tan resonante en una era escéptica de grandes narrativas y lecciones morales fáciles. La lectura catastrófica insiste en que el sentido de la obra es su falta de sentido. El sufrimiento no es redentor, es solo sufrimiento. La pérdida no es un sacrificio por un bien mayor, es solo pérdida. Esta es la sombría honestidad que Beckett infundió en su propia obra, donde los personajes esperan un Godot que nunca llega, y el final del juego es un estado perpetuo de ser. Lear, en esta visión, no concluye, simplemente se detiene, dejando su acorde final y disonante suspendido en el aire. La inestabilidad del texto mismo, con las versiones competidoras del cuarto folio, sirve como un testimonio final de esta falta de resolución. No hay una versión definitiva, ninguna palabra final.